Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos en entrevista con Jonathan Pérez, el iniciador, pues me dice que no le gustó que le llamara padre de la encuesta nacional independiente, pero hay que decirlo, si no fuera por la iniciativa de Jonathan, los ciudadanos que se acercaron a nosotros como voluntarios, no nos hubiéramos conjuntado para hacer lo que ya son 4 encuestas nacionales independientes con muestras perfectamente científicas, perfectamente estadísticas en base al padrón electoral actual, el que votará este 1 de julio. Divergentes a la propaganda electoral mejor conocida como las encuestas de Mitofsky, de Gea Isa y estas ondas, que me encanta que Jonathan es muy prudente y no les dice sus frescas, pero yo sí se las digo. Ya hemos demostrado que no valen nada, que no se les puede creer nada, que a Milenio le podemos creer a sus encuestas tanto como le podemos creer esa portada que le puso diciendo que Josefina había llamado a 55,000 jóvenes a las calles en contra de Peña Nieto. Pero bueno, le preguntábamos a don Jonathan, y de hecho quería agregar también otra de una vez, que si cree que con estas marchas que se dieron después del levantamiento de la cuarta encuesta nacional, ya haya perdido más Peña Nieto, tomando en cuenta que el voto duro del PRI se estima más o menos en 22%. Sí. O sea, Peña Nieto está apenas en la rayita del voto duro del PRI. Sería interesante pensar si puede bajar más. Y por otro lado, el animal que con sus letras hay que decirle al que es lo que es, Ciro Gómez Leiva se atrevió a decir que todas las marchas, digo, era obvio que lo iba a decir, no cambiaron las encuestas, nada. Sí. ¿Cómo ves estos dos detalles? Mira, hay dos cosas, Santo, que quisiera yo puntualizar. Lo primero, la gente tiene que entender, la sociedad nos tenemos que entender, nos tenemos que empezar a poner de acuerdo en lo que pensamos, Santo. No quiero decir que vayamos a un pensamiento único, pero sí en cuestiones fundamentales la sociedad tiene que empezar a entender, a analizar. Hay dos Méxicos. El México de los poderes fácticos, ya no diría, antes diríamos el México del PRI, el México del PAN, esto se terminó, señores, ya no hay México del PRI, ya no hay México del PAN, ni siquiera hay México del PRIAN. Hay un México de los poderes fácticos y el México real. Esa es la frontera. Son dos Méxicos distintos, contrapuestos, totalmente, digamos, uno del otro, fuera de lugar. En el sentido de que en el México de los poderes fácticos juegan estos actores como Ciro Gómez Leiva, como Carlos Marín, como Joaquín López Dóriga, como Carlos Loret y con sus respectivos medios para los que trabajan, porque Ciro no solo trabaja para Milenio, sino trabaja también para Televisa. Carlos Loret no solo trabaja para Televisa, sino para El Universal y para Grupo Fórmula. Es decir, es una cadena, ¿verdad?, de personajes que trabajan en los medios de siempre, son las mismas personas y todos dicen lo mismo siempre. En ese México está el que las campañas estas de los jóvenes, el despertar estudiantil, no afecta para nada al candidato del PRI. Y hay otro México, que es el México real, el México que no es porque tengamos la verdad absoluta, Santos, sino que la vivimos, lo padecimos y lo padecemos todos los mexicanos. En ese México real hay personas con, digamos, influencia en los medios que de alguna forma nos orientan ciertas cosas. ¿Por qué quiero llegar a este punto? Hace unos días se presentó la encuesta de María de las Heras en Uno TV. Y María de las Heras, Pepe Cárdenas le preguntaba a María de las Heras sobre esta situación, sobre si estaba dando los resultados, y le preguntó sobre si es mentira entonces o si es verdad o mentira que las marchas y los movimientos que se han visto en los últimos días en contra de Peña Nieto están moviendo las tendencias electorales. Y María de las Heras empezó a reír y le dijo a Pepe, es lógico, no podemos tapar el sol con un dedo, así le dijo. Los movimientos estudiantiles, todo repudio de las redes sociales que está saliendo a las calles y que se está manifestando en las calles, en los mítines, en las televisoras, ahora recientemente hoy en el Segov y en todos lados, están moviendo las tendencias electorales. O sea, tendríamos que ser tontos, ella dijo, para pensar lo contrario.
Y esta es más o menos la respuesta que yo te doy. Es lógico que todos estos movimientos tienen que ver con, no solo con lo que está pasando abajo, que es un retrato muy fiel de que Peña Nieto es repudiado por una, digamos, no podríamos decir todos los mexicanos, pero sí por lo menos la mitad, según la encuesta nacional independiente, que 50% no votaría jamás por él. Entonces, ya estamos viendo esa tendencia, estamos viendo que esa tendencia que marcó la cuarta encuesta nacional se está viendo en las calles, que nunca antes había visto una manifestación a un candidato. Esto es inédito, Santo. No hay precedente periodístico en la historia de México. Bueno, también hay que decirlo en justicia, nuestra democracia no es democracia, es un intento de democracia, y muchos conservadores le dirían, izquierdistas conservadores dirían, ¿verdad?, que es como nuestra incipiente democracia. Yo diría más bien nuestra falsa democracia. Pero en estos registros de lo que hemos vivido como democracia, nunca había habido manifestaciones contra un candidato a la presidencia. Nunca había habido un repudio hacia un candidato a la presidencia, ni del PAN, ni del PRI, ni del PRD. Y creo que es importante decirlo. Sumado son dos hechos históricos en contra, evidentemente, del PRI, no nada más que nunca se habían hecho marchas en contra de un candidato, sino el hecho de que históricamente también en todos los registros de todo el movimiento estudiantil de los 60s, nunca alcanzó a toda la República como lo alcanzó en esta ocasión. Hubo marchas, sí, sobre todo en el Distrito Federal, sobre todo en las escuelas públicas, pero prácticamente no tocaba a las privadas y menos tocaba a muchos estados. Tuvimos en esta ocasión que fueron 20 ciudades en la primera marcha contra Peña Nieto, y las que se siguen acumulando, Querétaro, Veracruz, Colima, Jalapa, bueno, todo Monterrey. Sí, Monterrey que nunca se manifestaba. Sí, o sea, en lugares que dices, jamás tú vas a ver una protesta de esta. O sea, imagínate en Monterrey gritarle a si hay imposición habrá revolución. O sea, dices, no, o sea, algo está pasando, algo que nos están queriendo tapar los medios de arriba, pero qué bueno que ya no dependemos de ellos, que ya dependemos de otro. Pero si no, imagínate tú, si no tuviéramos las redes y esto estuviera pasando, no nos lo creeríamos, Santo. O sea, ni siquiera nos lo creeríamos. O sea, sería ahorita una plática utópica, ¿no? Así como, ay, ¿cómo crees? Eso yo creo es un chismoso izquierdista que quiere ya hacerle el favor a algún candidato de la izquierda, ¿no? Pero al verlo te sorprende, porque es sorprendente. Y también inédito que el movimiento estudiantil de este despertar político, este despertar de los jóvenes, haya empezado no en la UNAM, no en CEU, sino en la Ibero. Y eso creo que tiene un doble análisis aún más que si fuera en CEU. Si fuera en CEU diríamos, bueno, sí, es CEU. Es la gente que está más politizada, es por cultura y por historia una universidad que es vanguardia en todos los sentidos, no solo en el conocimiento, sino también en la manera de la protesta, en la manera de las luchas sociales, pero no viene de ahí, sino viene de una universidad privada que hasta hace 6 años hubiéramos pensado es una universidad que está en esa parte que yo te decía, en ese otro México de los poderes fácticos. En ese otro mundo, en ese otro México engañado, que ha sido sumido, que aún hay mucha gente que está sumida en ese México. No quiero decir con esto que ya todo México despertó, no, por desgracia no es así, pero lo que yo sí veo es que salió, y es un buen síntoma que haya salido de una universidad privada, que como tú dices, se haya extendido a lugares que dices son conservadores, en lugares en los que tú puedes decir son lugares en donde no hay una cultura de la marcha, no hay una cultura de la protesta, no hay una cultura de salir a las calles, pero que hoy, al ver la amenaza que significa Enrique Peña Nieto, y conste que no estamos hablando de amenaza como un peligro para México, como nos lo dijeron en 2006 de Andrés Manuel. Realmente aquí hay conciencia de que verdaderamente Enrique Peña Nieto es una amenaza para la viabilidad de la nación. Entonces, los jóvenes están ya teniendo esa conciencia de que no van a dejar que los medios impongan a un personaje como Enrique Peña Nieto. Por el simple hecho de que es una manipulación, el estudiante y el joven protesta y dice, yo no quiero tener un presidente que esté impuesto por los intereses de un medio de comunicación o por los intereses de Televisa. Y ahí es donde se levantan y ahí es donde dicen, ahí hay hoyo negro, ahí hay algo negro, que ¿por qué lo quieren imponer? ¿Por qué Televisa quiere ser el que imponga al presidente? Algo malo están tramando. Entonces ahí viene entonces la conciencia. Sí. Por otro lado,
yo te digo, no sé si esté bajando más Enrique Peña Nieto. Yo, a la verdad, te digo, lo he visto muy estable en la encuesta nacional independiente. Si haces un recuento ahí en la línea de tiempo de enero al mes de mayo, ha sido veintitantos por ciento, es decir, ha sido un candidato muy estable. Ese es el voto duro. Yo creo que no se va a derrumbar. Yo creo que si acaso perderá un punto, dos puntos, pero no más. Yo es mi pronóstico, porque como tú dices, es el voto duro del PRI, que es un voto muy fuerte, que es un voto de muchos millones de votos, que significan el tener 22% en la tendencia de las preferencias electorales, y yo creo que la que se va a desplomar va a seguir siendo Josefina Vázquez Mota, sobre todo porque ya hay un 20% de su voto que le pesa muchísimo el que sea ahora sí que la que vaya a continuar con los gobiernos pésimos de Fox y recientemente el que estamos padeciendo ahora de Calderón. Entonces creo que la Josefina está ya drásticamente muy abajo, que va a seguir perdiendo, sobre todo porque había un voto anti-Peña que fortalecía a Josefina Vázquez Mota, y todavía lo vimos en febrero y en marzo en la encuesta nacional, que fortalecían a la candidata del PAN, pero cuando se dieron cuenta que, o se dieron cuenta de que era más de lo mismo, o se dieron cuenta que no era ella la que podía hacerle frente a Peña Nieto, se movió ese voto anti Peña Nieto hacia López Obrador. Entonces los puntos que vemos, que fueron más de 9 puntos los que subió de marzo a mayo López Obrador, no es todo de indecisos. O sea, sí hay un buen porcentaje de indecisos que posiblemente se fueron hacia Andrés Manuel, que regularmente es un voto antipriista y es un voto más razonado. Es un voto más razonado en el sentido de que vota por la persona y no por el partido. Entonces, sí es posible que de los indecisos se fueran a Andrés Manuel, pero lo sorprendente es que también se están yendo de Josefina hacia López Obrador, y eso es lo que de hecho están indicando todas las encuestas, que el voto antipeña de Josefina se está yendo hacia Andrés Manuel López Obrador, y por eso vemos que Andrés Manuel tiene una subida de 9 puntos inédito del mes de marzo al mes de mayo. Yo dudo mucho que Peña Nieto se vaya a bajar más de ese porcentaje, creo que va a continuar sobre eso. Vamos a ver en la última encuesta que va a andar en esos números, ni siquiera creo que llegue a 19, ¿eh? O sea, yo siento que va a estar en los veintitantos, 21, 22, 20%, pero no más, no más abajo de eso. A la que creo que sí la podemos ver más debilitada y que se va a seguir debilitando es Josefina Vázquez Mota, pese a todos los recursos públicos federales que se le están inyectando ahorita, pero que finalmente tú ya bien lo sabes, es una candidata que estaba preparada o estaba hecha para perder y para entregarle el poder al PRI. Entonces creo que va a seguir bajando. Los indecisos, que todavía son 12% netamente indecisos, se van a ir, yo creo que repartiendo hacia lo que es despistados hacia Peña Nieto y concientizados hacia López Obrador. Entonces, lo que yo sí creo es que Andrés Manuel puede subir más. Lo que no estoy tan seguro es que Peña Nieto vaya a caer tanto como para verlo como Josefina Vázquez Mota. Sí, sobre todo el voto duro del PRI es canijo, la ignorancia de los sindicatos charros prevalece muchísimo. Esta manera tan coerciva, tan desgraciada de decir es que tienes que apoyar al sindicato para que te demos puntos, y prácticamente el engaño más grande y la coacción de voto más triste es: si no gana nuestro candidato, todos los puntos que tú has acumulado y tu plaza que vas a lograr heredársela a tus hijos se va a perder. Entonces mucha gente de estos sindicatos vota por un miedo espantoso a perder los 3 cacahuates que les da el sindicato. Tantos sindicatos, la CRO, la CN, la CNC, la tontería esta de Antorcha Campesín, bueno, todas estas tarugadas del PRI. Goku, ¿cómo vamos de tiempo? Hacemos un corte, por favor. Órale, pues. Un segundo. Gracias. Que no valen nada, que no se les puede creer nada, que a Milenio le podemos creer a sus encuestas tanto como le podemos creer esa portada que le puso diciendo que Josefina había llamado a 55,000 jóvenes a las calles en contra de Peña Nieto. Pero bueno, le preguntábamos a don Jonathan, y de hecho quería agregar también otra de una vez, que si cree que con estas marchas que se dieron después del levantamiento de la cuarta encuesta nacional ya haya perdido más Peña Nieto, tomando en cuenta que el voto duro del PRI se estima más o menos en 22%. Sí. O sea, Peña Nieto está apenas en la rayita del voto duro del PRI. Sería interesante pensar si puede bajar más. Y por otro lado, el animal que
con sus letras, hay que decirle al que es lo que es. Ciro Gómez Leiva se atrevió a decir que todas las marchas, digo, era obvio que lo iba a decir, no cambiaron las encuestas, nada. Sí. ¿Cómo ves estos dos detalles? Mira, hay dos cosas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos en entrevista con Jonathan Pérez, el iniciador, pues me dice que no le gustó que le llamara padre de la encuesta nacional independiente, pero hay que decirlo, si no fuera por la iniciativa de Jonathan, los ciudadanos que se acercaron a nosotros como voluntarios, no nos hubiéramos conjuntado para hacer lo que ya son 4 encuestas nacionales independientes. Hay dos cosas, Santo, que quisiera yo puntualizar. Lo primero, la gente tiene que entender, la sociedad nos tenemos que entender, nos tenemos que empezar a poner de acuerdo en lo que pensamos, Santo. No quiero decir que vayamos a un pensamiento único, pero sí en cuestiones fundamentales la sociedad tiene que empezar a entender, a analizar. Hay dos Méxicos. El México de los poderes fácticos, ya no diría, antes diríamos el México del PRI, el México del PAN, esto se terminó, señores, ya no hay México del PRI, ya no hay México del PAN. Con muestras perfectamente científicas, perfectamente estadísticas, en base al padrón electoral actual, el que votará este 1 de julio. Divergentes a la propaganda electoral mejor conocida como las encuestas de Mitofsky, de Gea Isa y estas ondas, que me encanta que Jonathan es muy prudente y no les dice sus frescas, pero yo sí se las digo. Ya hemos demostrado que